herencia y legado. Dice la palabra, segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Diga conmigo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracia a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, digo conmigo, primero, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dos cosas. Uno, de dar testimonio de nuestro Señor, y lo segundo, no te avergüences de mí, preso suyo, ¿sí? Sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Digo, amigo, propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué? A mí en el Instituto Bíblico me han enseñado que estas cartas son cartas pastorales. Están dentro de la estructura de cartas pastorales. Pero en realidad, al pasar los años y al poder desmenuzar y poder ver en perspectiva, me he dado cuenta que no son cartas pastorales, sino que son cartas paternales. Son cartas netamente personales. Son cartas, las cartas por ahí que tenían que ver con un nivel público. Pablo lo escribió a la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de la Odisea. Pero estas cartas nos dejan ver un poquito en profundidad la relación de un padre con un hijo. De una u otra forma, si Pablo, el apóstol Pablo, no sabía que él estaba escribiendo la Biblia, él no lo sabía, él solamente estaba desde la cárcel, estaba escribiendo la relación de un padre con un hijo de fe, del alma. Él estaba de una u otra forma, porque me imagino yo que si él hubiese entendido que él estaba escribiendo la Biblia, se hubiese puesto teólogo, se hubiese puesto con otras cuestiones y no nos dejarían ver las cuestiones más profundas y más intensas que hay en el ministerio o en la vida natural, la relación de un padre con un hijo. Por eso vemos cómo él se va dirigiendo y cómo él de una u otra forma va hablando con su hijo. Porque cuando Dios establece propósito, Él establece y habla de generaciones. Dios es un Dios generacional. Yo quiero que usted lo pueda notar esto. Dios es un Dios generacional. Dios, cuando te ve a ti, no te ve solamente a ti, sino que ve tus generaciones. Dios, cuando te llamó a ti, no solamente te llamó para que puedas venir y puedas alcanzar propósitos, sino que Dios, en la visión de Dios, en la perspectiva de Dios, estaba viendo tu vida, estaba viendo la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, la vida de tu tercera y cuarta generación en Él. Dios ve generaciones. Dios es un Dios generacional. En las Escrituras podemos ver cómo Dios se relaciona y de una u otra forma se presenta como un Dios generacional. Dios no solamente te ve a ti. Quiero que levante su mano derecha y diga: Dios no solamente me ve a mí, sino que está viendo en mí mis próximas generaciones. Cuando la Biblia habla de generaciones, Él entiende esto. En primer lugar, la primera generación viene para inaugurar de forma pionera algo sobre el principio de los propósitos de Dios. Dios en la primera generación lo usa para poder inaugurar, para ser la cabeza, el principio, para ser la pionera de grandes propósitos. Amén.
yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. Si usted es una persona que quizás es la única dentro de su familia, de sus generaciones, que ha entendido, la luz de Cristo le ha alumbrado, yo te quiero felicitar, porque usted es la pionera, tú eres el principio, tú eres la cabeza, tú eres lo primero de lo que Dios va a usar en los próximos años en tu vida y en tus generaciones. Tú eres el primero, y lo primero se festeja. Aleluya. Tú eres lo primero. Y es extraordinario pensar en este concepto, que el primogénito tiene herencia en Dios. Tú eres la primera, tú eres el primero. La segunda generación, ya Dios establece para poder establecer y perfeccionar algo. En otras palabras, si tú eres el primero, tienes hijos, tus hijos empiezan a formar la segunda generación, y esa segunda generación Dios ya no hace el mismo trato con tu vida, sino que en esa segunda generación uno puede ver cómo Dios empieza a establecer. Tus hijos ya se van a empezar a establecer, diga conmigo, establecer. Dice la Escritura, se empiezan a establecer y algo se empieza a perfeccionar. Hay algo en la vida de tus hijos, tus hijas, que se empieza a formar, a perfeccionar. Hay algo que Dios empieza a establecer con mayor nivel de seriedad. Usted ya pagó la primera generación, la segunda generación viene a establecer y a perfeccionar, porque la tercera generación se viene a crecer y a multiplicar. La tercera generación en Dios está para crecer y para multiplicarse. Aleluya. Y ese crecimiento, esa multiplicación, quizás por cuestiones de tiempo y de la vida, nuestros ojos naturales no logran ver, quizás no van a poder percibir, pero yo quiero darte la seguridad en Dios, que si tú te has puesto en el orden de Dios para ser pionera de algo grande, luego la segunda generación vino para establecer y para formar algo y perfeccionarse en Dios, la tercera generación va a tener un crecimiento y una multiplicación extraordinaria en Dios. Nuestra tercera generación viene para poder multiplicarse en todos los sentidos, porque la cuarta ya es una generación que viene para dominar la tierra y para gobernarla. Nuestros hijos vienen para poder establecer gobierno y autoridad en los lugares estratégicos que Dios va a concederlo. Nuestros hijos, mis hijos, mis hijos van a ser parte de una cuarta generación de hombres y de mujeres que le hemos creído a Dios. Y quizá mis abuelos han tenido que ser pioneros hace muchísimos años en la provincia. Mis padres han tenido que una u otra forma establecer y perfeccionar. Dios nos está dando a nosotros la capacidad de poder crecer y multiplicarse. Pero nuestros hijos, diga conmigo, nuestros hijos, como una cuarta generación, diga, van a poder gobernar los lugares clave en esta generación. Tenemos que prepararlo para que Dios pueda establecerse. Dios es un Dios generacional. Y ese Dios generacional, si usted estudia la Biblia, Él ocupó una familia. La familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. 4 generaciones. Y yo me puse a estudiar esto. Abraham, dice la Biblia que él vivió 175 años. Isaac vivió 180 años. Jacob, dice la Escritura que vivió 147 años. Y José vivió 110 años. Dios estableció esta familia como en un formato de orden para poder establecer su propósito sobre la tierra. Ellos vivieron 612 años de orden para poder lograr el objetivo de Dios sobre la tierra. Por eso Él, cuando se presenta, Él dice, yo soy. Él pudo haber dicho cualquier atributo divino. Dios pudo decir, yo soy el creador de los cielos, de la tierra, yo soy el Dios infinito, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios creador del universo, todo lo que Él hay. Pero cuando Él se presenta en su carta de presentación, su tarjetita dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Dios se presenta como un Dios paternal.
Dios se presenta como un Dios generacional. Dios se presenta como un Dios paternal. Por eso, en los días que estamos viviendo, es una de las estructuras donde el sistema quiere estar atacando, que es el sistema paternal, donde la función y el rol del hombre se está poniendo en tela de juicio. Por eso Dios se estableció como Dios paternal. Por eso Satanás ataca toda estructura que Dios ha establecido, que Dios ha formado, que Dios de una u otra forma ha perpetuado para poder llevar y desarrollar propósito. Por eso tu familia tiene que ser una familia generacional. Tu familia quizás estás solo, estás sola, quizás venís batallando hace mucho tiempo, pero yo quiero que usted levante su mano y diga: mi familia es una familia paternal, mi familia es una familia generacional. Hoy quizás, diga, hoy quizás no estoy viendo fruto, hoy quizás me está costando el doble, pero algún día, diga conmigo, algún día yo voy a poder ver los frutos de mi casa, de mi familia, de mis generaciones, de mis hijos y de los hijos de mis hijos, creciendo y multiplicándose al 100 por 1. ¿Cuánto lo creen? Dios es un Dios generacional. ¿A usted le gustaría que algún día sus hijos y los hijos de sus hijos recuerden la palabra de un padre, de una madre? ¿Le gustaría? Levanta la mano lo que le gustaría. Aleluya, a todos nos gustaría que pasen los años y nuestros hijos recuerden de nosotros esfuerzo, sacrificio y entrega. Y que la ofrenda, todo lo que está diciendo la Biblia, todo lo que usted invierte, tiempo, esfuerzo, sacrificio, ministerio en el Señor, van a pasar los años y eso no tiene fecha de caducidad. En Dios no se vence. En Dios cada año se multiplica, se crece, se desarrolla. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios es un Dios que termina las cosas. Así como Dios es un Dios generacional, cada vez que se pone a visualizar, Dios termina las cosas. Y ese Dios que un día comenzó la obra en vos, la va a perfeccionar y la quiere terminar con tus generaciones. Hay algo que por ahí uno ha notado en otros países de primer mundo. Hablábamos un tiempo atrás en el último viaje que hicimos con José. ¿Dónde está? Decíamos y veíamos algo y yo le decía: mira, presta atención, no hay casas sin terminar, no hay construcciones sin terminar, kilómetros de carretera, y veía, ¿sabe que Dios es un Dios que termina las cosas? Que lo que un día comenzó en tu vida, lo que un día Dios comenzó con tu familia, con tus generaciones, Dios la va a perfeccionar. Dios la va a perfeccionar. Yo no sé cuánto están entendiendo. Dios la va a terminar. Dios la va a perfeccionar. Dios no deja nada al azar, nada en el camino. Quizás vos estás pensando: no, pero tengo mi hijo, tiene problemas con la droga, tiene problemas con el alcohol. No, porque mi hijo no quiere saber nada. Quédate tranquilo, porque en Dios toda la obra se termina, toda la obra se culmina. En Dios no deja nada inconcluso. Si Dios un día te dijo, lo va a hacer, lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Aleluya. Pablo nota algo en la vida de esta familia. Vamos al texto original que estamos hablando. Pablo nota algo y habla de las importancias que tiene las personas en la vida de un hombre. Y decíamos el domingo anterior, ya decía, hubo dos personas que te han influenciado. Una es tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Sí? Pablo nota algo que en la vida de este hombre, pastor de la iglesia de Éfeso, como era Timoteo, muchacho joven, él nota algo y él habla de su abuela Loida, y es una virtud de esta mujer. Quizá hay personas hoy, mujeres que han tenido que criar sola a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos también. Por eso la Biblia es tan amplia en este concepto y habla de la abuela Loida, y es una doble virtud, porque las mujeres, en el contexto cultural, sociocultural que estamos hablando, no sabían leer, no sabían escribir. Por ende, al ser analfabeta, no podían hablar en la congregación, no podían
predicar, no podían ejercer liderazgo, que hoy con un mayor nivel de revelación, de entendimiento y de intelecto, las mujeres se han levantado para también poder cumplir propósito. Dios llama a esta mujer llamada Loida. ¿Sabe qué? Loida, el significado de Loida es la que da lo mejor. El nombre Loida significa la que da lo mejor. Digo, amigo, la que da lo mejor, la que entrega lo mejor. Timoteo tuvo en la vida de su abuela Loida una mujer que entendía generación y que entregó lo mejor. ¿Cuánto han entregado lo mejor a Dios? ¿Cuánto entregan lo mejor a Dios? Aleluya. Loida era una persona que entregaba lo mejor de su tiempo, lo mejor de su vida, lo mejor de sus recursos. Por eso el resultado de la vida de este hijo no era casualidad. Loida entregaba lo mejor. Levante su mano y diga: yo tengo que imitar a Loida y tengo que entregar lo mejor. Lo mejor a Dios. Lo mejor, no lo que me sobra, no lo que ya me resta, sino darle lo mejor. Loida, esta abuela que pudo alcanzar propósito en sus generaciones, le entregó. Mire, es una doble virtud. Como una persona analfabeta, una persona de una u otra forma condicionada culturalmente, pudo dimensionar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Dígamelo usted, por favor. ¿Por qué? A ver, todos juntos. ¿Por qué? Porque dio lo mejor. Quizás usted dice: bueno, no terminé la primaria, la secundaria, quizás me falta, quizás no puedo, quizás me cuesta. Pero si usted se atreve a entregarle a Dios lo mejor, sus generaciones van a estar dimensionadas en Él. ¿Sabe qué significa Eunice, la madre? La segunda generación es el griego Eunike o Nike. ¿Sí? Usted conoce la marca Nike, viene de ahí. ¿Sabe qué significa la victoriosa, la ganadora? Sacaron de ese concepto. Eunike dice el concepto griego, ganadora, victoriosa. Porque cuando usted tiene una primera generación que le da lo mejor a Dios, la segunda generación siempre va a ser victoriosa y ganadora. Aleluya, parece que este sector entendió, ¿no? Cuando usted es una persona que entiende generaciones, cuando usted es una persona que le entrega lo mejor de lo mejor a Dios, usted va a poder engendrar, escuche bien, sus hijos se van a engendrar personas victoriosas, triunfadoras y ganadoras en todos los ambientes de la vida. Porque como resultado, ¿qué piensa usted que va a tener? Si usted es un padre, es una madre que le entrega lo mejor a Dios, sus hijos, ¿cómo van a salir? ¿Fracasados? ¿Cómo van a salir sus hijos? Victoriosos, ganadores, triunfadores. Yo le agradaría, ¿qué palabra le pondría yo? Armado y peligroso, ¿no dice la Biblia? Pero nuestros hijos, cuando hay una mujer, cuando hay un hombre de Dios que le entrega lo mejor a él, como resultado, escuche bien, como resultado son generaciones triunfadoras, ganadoras, son generaciones que van más allá de sus límites. Ya sus hijos, no sé si usted se está dando cuenta, sus hijos tienen otro nivel de luz, tienen otra crianza, tienen otra perspectiva de la vida, tienen otra visión del porvenir. Son ganadores del principio, son ganadores del principio. La palabra Timoteo, la tercera generación, el nombre Timoteo es un nombre compuesto. Timo o Timao es honra. Digo amigo, honra. Digo amigo, honra. Timo o Timao es honra. Y la palabra Teo es la palabra Dios. Usted se está dando cuenta, amén. Cuando usted tiene una generación que le da lo mejor a Dios, la segunda generación va a ser una generación como victoriosa, ganadora, triunfante. Pero la tercera generación va a ser una generación que honra a Dios, que honra a Dios, que honra a Dios, que sirve a Dios, que honra a Dios, que honra a Dios. Mis generaciones van a ser unas generaciones que honren a Dios, ellos no han nacido. Usted tiene que orar por sus hijos, padre, madre.
Tienen que orar por sus hijos. Ustedes dicen, mis hijos, mis generaciones son una generación que honra a Dios. No han nacido para el pecado, no han nacido para la droga, no han nacido para la promiscuidad, no han nacido para la cárcel, no han nacido para los hospitales como enfermos. Mis hijos han nacido para honrar a Dios, para honrar en sus oficios, para honrar en sus profesiones, para honrar con su familia. Mis hijos, diga conmigo si lo creen, mis hijos no han nacido para el pecado, han nacido para honrar a Dios el resto de su vida.